¿Han buscado alguna vez información antigua en Internet? Un viejo tweet, un post, la entrada de un blog, para encontrar que el enlace está roto, la página ya no existe y los datos se han perdido. La memoria digital no es para siempre. ¿Cómo evitar que los datos desaparezcan? Almacenamiento de datos, ese es el tema de hoy en Enlaces. Además, ustedes y yo seguro hacemos o hemos hecho teletrabajo. Pues la NASA también. Así preparan sus ingenieros la colonización de Marte desde el sofá de su casa. Se lo contamos. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Bienvenidos. Hoy muchas cosas ya solo existen en forma digital, desde las fotos privadas que tomamos con el smartphone hasta importantes investigaciones científicas o el código para determinados programas informáticos. Todos subimos imágenes o audios a la red sin mucha garantía de que podamos recuperar ese material. Pero, ¿cómo podríamos preservar todos estos archivos para el futuro? Pues el problema es que los medios de almacenamiento tienen una vida útil limitada. Y la tecnología para la lectura de datos también está cambiando rápidamente. Antaño la información más importante se tallaba en piedra o se escribía en pergamino. Así se recopiló el conocimiento durante miles de años. Hoy vivimos en la era digital. Podemos almacenar cada vez más datos en espacios más y más pequeños. El problema, los dispositivos actuales no están pensados para durar para siempre. Nos acecha la pérdida de memoria digital. Cuando hablamos de computadoras, lo que ayer era alta tecnología, hoy nos parece propio de la edad de piedra digital. Sin coleccionistas como el suizo Felix Kunz, algunos sistemas desaparecerían muy pronto y con ellos datos grabados en dispositivos que han quedado obsoletos. Por un lado está el propio soporte de almacenamiento que debe funcionar bien. Luego se necesita un aparato que pueda leer ese soporte. Y en tercer lugar, un sistema operativo que sea compatible con el aparato de lectura. El Museo Suizo de la Computadora reúne software y hardware de todo tipo. La mayor parte de las veces el equipo logra recuperar datos que se creían perdidos. Casi siempre hay una solución. En parte requiere mucho esfuerzo. A veces tenemos que construir convertidores de interfaz que copian el viejo sistema vía USB. Pero normalmente conseguimos que de alguna manera funcione. La condición indispensable es tener aún el hardware y que esté en buen estado. Cuando desaparecen los archivos, entra en escena el rescatador de datos del museo Reto Busch. Su misión es que los dispositivos obsoletos vuelvan a funcionar, como estos disquetes de correos de Suiza que guardan los datos de un sello de coleccionista de los años 90. Primero espero que el lector aún funcione. Y luego tengo que mirar que el disquete esté aún bien. Pero soy optimista. Este experimentado informático trabaja desde hace 10 años en el Museo de la Computadora. Pocas personas saben tanto de los viejos dispositivos de almacenamiento. Esto tendría que poder acelerar de alguna manera, si no tengo que reiniciar de nuevo. Ahora se debería poder expulsar. La mayor parte de las veces encuentra la técnica para poder leer los datos, gracias a la gran colección del museo. Aquí hay grandes y pequeñas computadoras de todas las épocas. Ya no funciona. Ah, sí, va bien. Lo analógico sigue siendo lo mejor. Los rollos fotográficos, por ejemplo, conservan la película salvo que se hayan guardado de manera incorrecta. El video es magnético y se pierde con el tiempo, pero los dispositivos electrónicos actuales no están pensados para guardar la información durante 50 años. Los aparatos antiguos tienen menos capacidad de almacenamiento, pero duran más tiempo. Los disquetes pierden su magnetismo tras 20 o 30 años. Los CD-ROM se dañan por arañazos y cambios de temperatura. Y los discos duros y las memorias USB tienen más capacidad, pero a menudo, tras 10 años, dejan de ser legibles. Encontrar soluciones al problema del almacenamiento es cada vez más importante para todos. Se espera que para el 2025 el volumen de datos mundiales aumente a 175 zettabytes.
En 2021 se espera que en solo streaming el tamaño de la información en Internet sea de 3,3 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Para hacerse a una idea de esta cantidad de información, piensen que un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. 1.000 millones. ¿Cómo se pueden procesar y preservar esta cantidad monumental de datos? Los investigadores confían en un medio de almacenamiento que ha demostrado su eficacia durante millones de años, el ADN. El ADN presenta dos ventajas. Primero, la vida de los datos que contiene es sumamente larga, del orden de los 1000 años. Y por otro, el ADN permite almacenar información en un espacio sumamente reducido. Una masa mínima permite archivar una enorme cantidad de datos. Robert Grass es profesor de química en la Universidad Técnica de Zúrich y ha creado junto a otros científicos un procedimiento para guardar archivos digitales. Por ejemplo, en formato MP3, como código genético artificial. La molécula de ADN consta de 4 bases nucleicas nitrogenadas, cuyas siglas son A, C, T y G. Se asigna a cada una de las bases el código informático binario de ceros y unos. Tras ello, un aparato sintetizador genera un hilo de ADN artificial que guarda el archivo informático y permite su lectura en otro momento posterior. El proceso aún es muy complejo y costoso, pero algunas empresas tecnológicas como Microsoft ya invierten en el archivo de ADN, y con razón. Estamos habituados a que cada año aumente el volumen de almacenamiento y las computadoras sean cada vez más rápidas, pero las características físicas de nuestros equipos actuales imponen sus límites. En algún momento ese material no permitirá ampliar más el volumen de almacenamiento, y por eso la industria busca más allá de las bases físicas eventuales principios en la biología o la química para almacenar datos, por ejemplo. Así se llega al ADN. Da findet man dann die DNA, wenn man sich diese Überlegung macht. El ADN resulta interesante sobre todo como archivo a largo plazo. La humanidad siempre estará interesada en analizar su propio material genético. Por tanto, siempre existirán aparatos capaces de leer el ADN. A ello se le añade la asombrosa larga vida de las moléculas de ADN. El análisis de material genético de mamuts y fósiles encontrados en el permafrost reveló que el ADN perdura miles de años. Pero la información genética solo se mantiene estable en restos de huesos bajo condiciones ideales de conservación. Incluso en laboratorio, la molécula de ADN se degrada en unos meses. La solución que buscamos es algo así como hacer un fósil artificial. En realidad, tratamos de reproducir lo que es un hueso, o sea, fosfato cálcico que contiene ADN. En nuestro caso, hemos hecho unas microesferas de cristal con ese material en el que se ha integrado previamente el ADN. Conservado en cristal, el ADN debe durar teóricamente 1000 años. Las microesferas de cristal son tan mínimas que únicamente se visualizan al microscopio electrónico. Cada microesfera almacena cerca de 10 kilobytes, el equivalente a 2 páginas de un libro. Ahí ya caben muchas páginas de libro, entre 20 y 30. Pero estamos viendo estas partículas con una ampliación de 1 a 200.000. Son increíblemente pequeñas. Si tomamos esas 20 o 30 páginas de libro y ampliamos más, veremos que entonces en la imagen podría caber un libro entero. Si ampliamos aún más, podría caber quizás toda una planta de biblioteca. Si ampliamos más, abarcaríamos miles de millones de estas microesferas, y así, en una partícula del tamaño de una mota de polvo, podría caber una biblioteca entera. Un concepto prometedor que, no obstante, aún está en estado embrionario. Bueno, además de almacenar los datos de forma segura y a largo plazo, hay también otros problemas. Por ejemplo, ¿cómo protegerlos en caso de ataques o destrucción? Imagínense un backup de millones de zettabytes. Difícil. Pues para proteger los datos existen desde hace algún tiempo búnkeres de datos. Así es, como el Arctic World Archive en la isla noruega de Spitsbergen,
Allá, los datos digitales codificados en rollos de película se almacenan con la misma seguridad que en una caja fuerte. Esto hay que verlo. La localidad de Drammen, cerca de Oslo. Aquí tiene su sede una empresa informática que se ha impuesto como misión asegurar que la información de nuestro presente llegue al futuro. El fundador de la compañía, Rune Bjerkenstad, explica por qué las memorias USB no son adecuadas para ello. Hoy puedo conectarlo a mi computadora, pero ¿lo podré hacer mañana? Seguramente no, porque ya hoy tenemos computadoras sin puerto USB. Ahora funcionan con USB-C. Sí, en 100 años nadie sabrá que es un USB. Exacto, pero hoy mi computadora sí lo puede leer y una vez dentro puedo tomar los datos, convertirlos a nuestro código QR de alta resolución y grabarlos en una película fotográfica. Los datos de una memoria USB se vuelven así mucho más duraderos. Un técnico los convierte en QR, un código bidimensional de respuesta rápida que se utiliza en casi todo el mundo. Un código QR no es más que un archivo gráfico de computadora. Los ceros y unos de la información digital se convierten en campos negros y blancos. En una máquina, el código QR se expone en una película analógica de blanco y negro que después se revela de manera convencional. Este proceso, que recuerda a tiempos pasados, es según el desarrollador noruego la forma de almacenamiento del futuro. Bajo condiciones idóneas, los rollos fotográficos se conservan más de 500 años. Y el cambio de un soporte electrónico a otro físico conlleva grandes ventajas. En estos tiempos de digitalización, ¿por qué utilizar una tecnología de épocas pasadas? La información audiovisual de los últimos 140 años se ha conservado en películas fotosensibles. Lo que nosotros hicimos es convertir esa película en un soporte de datos que no solo puede almacenar información analógica, sino también digital. Y lo hicimos por las propiedades únicas de longevidad y resistencia de este medio. Básicamente es el único medio de almacenaje autónomo porque el medio en sí mismo contiene toda la información que uno necesita para poder leer y recuperar esos datos en un momento cualquiera del futuro. En las cintas fotográficas se puede ver la información a simple vista, y al principio de cada rollo hay una especie de instrucciones de uso. Aquí se explica el procedimiento de manera que cualquier persona pueda entenderlo. Son informaciones concretas sobre el medio de almacenamiento, cómo está construido y cómo hay que guardarlo y mantenerlo para poder recuperar los datos. ¿Me serviría esta información para entenderlo dentro de 500 años? Sí, siempre y cuando entiendas inglés. Si no, puedes utilizar un diccionario para traducirlo a tu idioma. Pero ¿cómo almacenar estos carretes de manera segura durante cientos de años? Viajamos al norte de Europa, a la isla noruega de Spitsbergen, donde Rune Bjerkenstad y su equipo gestionan una especie de archivo digital. La isla es una zona desmilitarizada y geopolíticamente se considera un lugar seguro. Cerca de la ciudad de Longyearbyen hay numerosas minas de carbón cerradas. Una de ellas alberga el Archivo Mundial del Ártico. En 2017 se inauguró como caja fuerte para datos importantes de todo el mundo. Desde entonces, representantes de países, instituciones o empresas acuden aquí regularmente para almacenar sus datos en las profundidades del subsuelo. Trajimos los primeros datos jamás recopilados por satélites. Creemos que esta información es muy importante. Queremos comprobar si es posible archivar aquí estos datos durante 500 años o más. Por supuesto, nuestros datos también están guardados en 2 centros de datos del Vaticano. Pero también creemos en la importancia de depositar aquí las semillas de nuestra cultura. Una especie de copia de seguridad de la historia de la humanidad, a 150 metros bajo tierra y protegida por el permafrost. Solo el futuro dirá si realmente los datos permanecieron a salvo durante cientos de años. Aún así, se necesitan otras soluciones a largo plazo. Ahora cambiamos de tema y de planeta.
En Enlaces, el espacio es la última frontera. Pero nos quedamos cerca de la Tierra, en un planeta que siempre ha ocupado nuestra fantasía y que ya algunos están planeando colonizar. Elon Musk, fundador y director ejecutivo de la compañía SpaceX, tiene previsto lanzar su primera misión sin tripulación a Marte en 2024. Su sueño es establecer una base permanente en el planeta rojo que con el tiempo se convierta en una ciudad en la que podamos vivir los seres humanos. Marte es desde hace años el principal objetivo de la carrera espacial. China y Emiratos Árabes han enviado ya naves espaciales robóticas para llevar a cabo exploraciones y misiones científicas. Y por supuesto, también la NASA, cuyo vehículo Rover Curiosity aterrizó en su superficie en 2012. De modo que aunque aún falte tiempo para que cohetes como este despeguen cargados de pasajeros con destino a Marte, ya hay en este planeta aparatos como el Curiosity, estudiando la geología, las condiciones climatológicas y recolectando datos para hacer posible nuestra llegada. Tras un viaje de 9 meses, el Curiosity aterrizó en Marte el 6 de agosto de 2012, un hito en la historia aeroespacial. Desde entonces ha estado enviando a la Tierra imágenes de nuestro planeta vecino y también análisis de la composición del suelo marciano. Manejar desde la Tierra un aparato que está en Marte a varias decenas de millones de kilómetros no es cualquier cosa. La distancia es tan grande que las señales, pese a viajar a la velocidad de la luz, tardan varios minutos en llegar a Marte y volver. Todos pensamos que hace falta un centro de control como este, como los que vemos en las películas. Pero si les dijera que se puede hacer desde la sala de la casa, pues sí, es cierto, y todo gracias al coronavirus. El equipo a cargo de la misión lleva desde marzo trabajando desde casa, pero por lo que parece no les va nada mal. Hola, soy Stephanie Hoy y piloto el Mars Curiosity para la NASA. Para planificar los desplazamientos, creamos modelos del terreno a partir de imágenes que el rover toma con sus cámaras izquierda y derecha. Para operar a distancia tenemos 2 audífonos. Por uno hablamos con los planificadores y por el otro con el resto del equipo. Sus compañeros parecen satisfechos con el cambio de aires, pese al lío de cables, y no es de extrañar. No todo el mundo puede disfrutar en primicia de imágenes como esta sin moverse de casa. Sin embargo, pilotar un rover marciano desde el sofá a millones de kilómetros de distancia no estaría fácil. Cada movimiento de Curiosity es cuidadosamente analizado y preprogramado por un equipo de varias personas. Es vital reducir la probabilidad de error al mínimo. De vuelta en la Tierra, Scott McLennan nos explica cómo se toman las decisiones. Un grupo de científicos se ocupa de trazar el plan, analizan las imágenes que llegaron la noche anterior y tratan de averiguar qué rocas son las más interesantes. Estudian qué se puede hacer con ellas, fotografiarlas sin más, analizarlas a distancia o bien colocar el brazo robótico sobre ellas y hacer mediciones, lo que se llama ciencia de contacto. Justo la palabra tabú en la Tierra. Las escenas de júbilo vividas tras el aterrizaje de Curiosity no podrían repetirse hoy. El distanciamiento social afecta al trabajo en equipo. Nunca imaginé que manejaríamos el rover desde casa, cada uno por separado, sin estar juntos en un mismo lugar. Dependemos de la comunicación entre nosotros, de compartir lo que hacemos y de cotejar las diferentes tareas. Así que cuando se empezó a hablar de poner en marcha este plan, no estaba segura de cómo iba a funcionar. Una sensación que experimentamos también aquí en Deutsche Welle, cuando tuvimos que empezar a trabajar desde casa. Porque en una redacción el trabajo en equipo y la comunicación entre los colegas también son muy importantes. Trasladar a todo un equipo de un centro de trabajo a sus domicilios individuales plantea muchos retos. Enseguida descubrimos cuáles fueron los principales obstáculos con los que se encontraron los científicos de la NASA. Pero antes hacemos una parada en Reino Unido. Allí la empresa Airbus está desarrollando una tecnología que ayudará a traer muestras de suelo marciano a la Tierra para ser analizadas. Como nos lo explicaba Scott McLennan,
Curiosity es capaz de estudiar las muestras in situ y enviarnos directamente los resultados. Pero sus capacidades para analizar el suelo y las rocas de Marte son muy limitadas. El objetivo de la NASA es estudiar dichas muestras en laboratorios de nuestro planeta mucho mejor equipados. Y en ese objetivo desempeña un papel clave su último rover, Perseverance, que ya está de camino al planeta rojo, a donde llegará en febrero del año que viene. Perseverance recogerá muestras de terreno, al menos 20, y las introducirá en unos tubos que luego sellará herméticamente y depositará en la superficie de Marte. Según el plan, una futura misión aterrizará en las proximidades. A bordo viajará un pequeño vehículo que recogerá esos tubos y los llevará de vuelta a la unidad de aterrizaje. Allí serán colocados en un pequeño cohete que pondrá las muestras en la órbita de Marte. Una vez en la Tierra, serán analizadas meticulosamente. Y será en esa futura misión en la que se empleará la tecnología en la que está trabajando Airbus, en un lugar lo más parecido posible a la superficie marciana, aunque mucho menos inhóspito. Más o menos esto será lo que se encuentre un futuro rover marciano. Tubos con muestras de suelo y rocas depositados sobre la superficie de nuestro planeta vecino. Su tarea, localizarlos y recogerlos. No parece complicado, pero el vehículo tendrá que hacerlo por su cuenta. Primero tendrá que detectar los tubos, luego de forma autónoma los recogerá, los almacenará y los llevará de regreso a la unidad de aterrizaje. Pero la distancia entre la Tierra y Marte es tan grande y la comunicación con el vehículo tan compleja que tendrá que hacerlo sin intervención humana. Para cumplir su cometido necesitará de unos sistemas de inteligencia artificial bien entrenados. Justo de eso se encargan en el complejo Mars Yard, que Airbus tiene en la localidad inglesa de Stevenage. Pero este entorno es mucho más plácido que el ambiente marciano. Por eso el gigante aeroespacial europeo quiere probar su tecnología en terrenos más exigentes, como por ejemplo el desierto de Atacama. Tiene que ser capaz de lidiar con las condiciones más duras. Algo importante a tener en cuenta es que vamos a buscar los tubos a distintas horas del día, de modo que las condiciones lumínicas, las sombras, serán cambiantes. Si estamos detrás de un cohete a una hora determinada, el tubo podrá quedar en la sombra. En otros instantes podría haber mucha luz, o el tubo podría proyectar una sombra muy grande. Si todo sale según lo planeado, el robot explorador de la Agencia Espacial Europea, encargado de recoger las muestras, aterrizará en Marte en 2028. ¿Merece la pena invertir tanto esfuerzo y recursos? Oro en polvo es una buena forma de llamarlo. Tendría un valor incalculable para la ciencia. Nos ayudaría a conocer mucho más sobre la historia de Marte, la historia geológica, la biológica y la química. Estudiar otros planetas nos puede desvelar claves de cómo se formó el sistema solar, incluido nuestro planeta. Es una mina de conocimiento. Aún se están descubriendo cosas y publicando documentos científicos sobre las piedras lunares de hace 50 años. Si uno imagina lo que podríamos obtener de las muestras marcianas, resulta apabullante. Quizás descubramos si hay o hubo vida en Marte. Aún habrá que esperar algunos años para tener resultados. Las primeras muestras llegarán, en el mejor de los casos, recién en 2031 de vuelta a la Tierra. Pero les prometí contarles qué obstáculos se encontraron los empleados de la NASA al tener que trabajar desde casa. Escuchemos lo que dice Ashley Stroop. En algunos hogares, el ancho de banda puede ser un factor limitante. Hace falta bastante capacidad, sobre todo para visualizar las imágenes y las animaciones en 3D, para el pilotaje y los análisis, la ciencia de contacto. Los gráficos son muy pesados. A veces se ralentizan un poco al transferirlos por la red. Y como todo el mundo está en casa, las redes están más sobrecargadas de lo normal. Las dificultades técnicas son sin duda una fuente de problemas. ¿A quién no le ha pasado que está terminando ese informe importantísimo y la computadora deja de funcionar? Sin embargo, con algo de paciencia y un buen servicio técnico, este tipo de fallas se pueden subsanar. Más complicadas de solucionar son, sin embargo, otro tipo de carencias, las emocionales.
Los humanos somos seres sociales, necesitamos comunicarnos y estar en contacto con los que nos rodean. El trabajo individual en un entorno aislado plantea desafíos que ni la mejor de las tecnologías puede solventar, ni siquiera en la NASA. En un día normal suele haber entre 2 y 4 personas en la oficina, sentados unos junto a otros. Todos pueden ver las pantallas de todos, podemos hablar cara a cara y solucionar cualquier duda o problema que surja. Esa proximidad es algo positivo, aunque hemos logrado subsanarlo en gran parte gracias a una línea extra para teleconferencias. Sin embargo, seguimos echando de menos el contacto personal. Creo que es lo más duro. Esto era todo lo que teníamos para contarles hoy en Enlaces. Queremos saber qué piensan. ¿Ventajas e inconvenientes del teletrabajo? ¿Serían capaces de trabajar para siempre desde casa? ¿Qué es lo que echarían más de menos? Escríbanos a magazines@dw.com o dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Y no olviden suscribirse a nuestra lista de reproducción Tecnología y Mundo Digital. Nos vemos la próxima semana. Auf Wiedersehen.